buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Tetraed. Gracias a todos los que nos acompañáis mes tras mes escuchándonos y dándonos vuestro apoyo y agradecimiento por las últimas sesiones que nuestro querido profesor Raúl Caballero ha realizado. Así que gracias por hacer que esta realización del podcast merezca la pena. Habiendo echado el cerrojo a la Semana Santa hace apenas una semana, es un buen momento para repasar esas sesiones que acontecieron como primicia en estas fechas, donde el Maestro Jesús aprovechamos la canonización para que se pudiese expresar y nos pudiese brindar un mensaje. Después también aprovechamos para desvelar algún que otro misterio relacionado con su vida. Además, destacando un hito histórico en la vida de Tetraed, ha sido la emisión de dichas canonizaciones en directo a través de la plataforma de YouTube, donde todos nuestros seguidores pudieron participar y conocernos un poquito mejor. Quien quiera ya sabe que queda grabado y que lo puede visualizar cuando quiera. Y si creéis que esto vuelva a suceder, podéis darle al like y suscribiros al canal, o bien dejar algún comentario en nuestras redes sociales. Así nos lo podéis hacer saber y se puede volver a planificar otro directo, ¿no, Raúl? Sí. Bien, pues dicho esto, voy a presentar las voces que nos acompañarán en el día de hoy y que, bueno, ya todos conocéis. Doy la palabra a Raúl. Sí, si yo he dicho sí, aquí estoy. Vale. Nada, vamos a ver este programa, ya hacía tiempo que no nos desvinculábamos del COVID. En la Semana Santa ha servido como una excusa para desvincularnos, así que nada, espero que todo el mundo que haya estado en los directos también esté aquí y bienvenidos todos. El siguiente contertulio es David, un fijo indiscutible en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lau, hola a todo el equipo. Muy bien, acá después de una Semana Santa entretenida con las canalizaciones que se hicieron, la verdad que muy lindas. Y bueno, con fenómenos extraños, que no sé por qué ahora la ropa ya no nos queda como antes, no sé por qué se ha comido mucho, pero bueno, todo bien, espero que disfruten de este podcast también como nosotros, nuestros oyentes, así que bueno, vamos a ello. Nuestro tercer contertulio es Robert, al que le encanta participar y estar siempre en los podcasts. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, sufriendo justamente también de ese fenómeno que comenta David. Bueno, esperemos que se mitigue un poco con el tiempo, vamos a ver, aunque no tiene pinta de que sea así. Un gusto nuevamente estar aquí, un placer. El siguiente contertulio, a quien todos conocéis por sus tremendas reflexiones, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tu confinamiento? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo llevo. Hay días y días, ¿no? Como todos, creo yo. Pero bueno, como siempre es un placer y me encanta veros y reunirnos, ¿no? Por aquí a escuchar y es magnífico, ¿no? Así que bueno, a ver qué tal va este podcast, ¿no? Sobre Jesús. Dime. Que si tienes problemas con el confinamiento, te recomiendo echar un vistazo a Salud Psicoemocional, bastante interesante. Sí. Es de un canal de YouTube que es de Tetraed, no sé. ¿De qué era eso? He visto algo, sí, yo creo que sí. No sé, de qué va. Algo he visto, sí. La siguiente voz, que todos conocéis, muy femenina y que nos trae alguna sorpresa, que bueno, en el momento en que escuchéis el podcast ya no será sorpresa, eso es verdad. ¿Qué tal? ¿Lista para participar? Adara. Pues bueno, había estado un poco desaparecida en el tema del COVID, pero bueno, yo me oigo todos los podcasts y nada, pues la Semana Santa es un evento que no me puedo perder, me puedo traer, esta vez desde la lejanía, pero aquí estamos. Y nuestro contertulio, que siempre está ahí apoyándonos y que contamos siempre con él, Maxi, ¿qué tal? Hoy nos aportarás bastante más que tu experiencia. Hola, muy bien. Estas últimas semanas ya bastante mejor. Detrás de estar oyendo los vídeos de salud psicoemocional, mucho mejor. Porque las primeras semanas de confinamiento lo he pasado bastante crudo, ¿eh? Pues nada, un saludo para los oyentes. Y nuestro siguiente contertulio, una voz que conocéis y que os encantaría que estuviese siempre porque sería señal de que hemos estado desvelando muchos misterios. Adrián, ¿preparado? Sí, listo y bueno, sabéis que soy interlocutor de una sesión, pero que son 3 las sesiones que hicimos en Semana Santa, visteis vosotros, y que merecen mucho la pena
conocerlas, escucharlas y verlas porque fueron en directo, 2 de ellas. Así. Y bueno, pues presentados todos, vamos a empezar con el primer tema del debate. Bien, pues el primer tema del debate será sobre la entrevista al Tetán, ahora ya sabemos que es Tetán y no 100% espíritu, de quien fue Lázaro de Betania. Y doy el paso a Raúl para que empiece el tema. En ¿Qué real- te gustaría destacar? Bueno, en realidad me gustaría hablar, no empezar con la sesión, sino empezar más bien por la iniciativa, ¿no? Que nos lleva a realizar, digamos, los directos que hicimos, ¿no? Que es una de las experiencias pues, más llamativas de la historia de Tetrael. Yo diría que es un momento capital de la historia de Tetrael. Ya habíamos tenido algún cameo por aquí con YouTube en Petit Comité, digamos, por invitaciones, ¿no? A algunas personas concretas, más cercanas al círculo, pero consideramos que era el momento de Abrirlo al público. aprovechando el confinamiento. Sabíamos que la gente pues podía tener un poco más de esa necesidad también de estar distraídos en el momento, si hemos podido pues colaborar un poco en eso, pues ya es algo, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿y por qué no llevamos las sesiones en directo a las casas de la gente? ¿Por qué no llevamos Semana Santa a las casas de la gente? Que la gente nos pueda ver, pueda interactuar, participar en el chat. Y la verdad que muy contento con los números, muy contento con los apoyos que hemos estado recibiendo, la verdad que hemos recibido apoyos de todas partes. La interacción de la gente, que también fue bastante importante porque hubo mucha participación. Sí, fue una participación, pues como digo, de todas partes del mundo, prácticamente. Tuvimos de muchísimos países, también de Latinoamérica, de España, bueno. Así que yo creo que para los seguidores pues fue una experiencia diferente. Espero que les haya gustado. Por supuesto que hay muchísimas cosas que se tienen que mejorar y seguramente pues las vamos a seguir mejorando, ¿no? Aquí lo importante es eso, es decir, si a la gente le gustó, pues se repetirá, ¿por qué no? Pero va a depender un poco de la acogida que esto tenga y si a la gente le ha gustado. El feedback, que de momento está siendo positivo, es positivo, ¿no? Pero... es positivo, sobre todo también porque una canalización en directo pues llama la atención, sí, no es algo muy habitual. Y incluso más ideas, ¿no? Que se nos han ido ocurriendo sobre la marcha que podríamos hacer, pero bueno, no me quiero enrollar mucho con esto, simplemente me gustaría dar las gracias a toda la gente que nos apoyó, ¿no? Y creo que de alguna manera esto no hubiera podido ser posible tampoco sin nuestro equipo técnico que estuvo apoyando en todo momento. Hasta el último momento pues tuvimos incluso problemas en la segunda emisión del viernes, con cortes en el programa que se suspendió, el bebé también se puso a llorar, teníamos un problema incluso de audio, de sonido. El segundo día que se ha grabado todo el vídeo, nosotros no lo vimos, cabe destacar, hasta que terminamos y luego los revisionamos y nos dimos cuenta que había un fallo en el sonido permanente durante todo el programa. No nos habíamos dado cuenta hasta entonces, así que bueno, nos disculpamos desde aquí, pero no lo vimos, como digo, hasta después, hasta posteriori. Pero bueno, pues creo que fue diferente ese Jueves Santo, ese Viernes Santo. Luego ya por las canalizaciones de los milagros que hicimos con Adrián ya las hicimos un poco más encerrado, porque lógicamente que no pasa nada, o sea, se puede llegar a hacer en directo, sí, a la larga, pero por ahora pues cuesta todo mucho más, porque tenemos que estar más pendientes de todas las conexiones, que todo funcione bien, que no se os rompa nada a nivel técnico cuando estás grabando el audio. Claro, pensad vosotros que no es lo mismo hacer una sesión cuando yo lo hago contigo, ¿no, Laura? Que cuando lo hacemos con Adrián, que Adrián pues está confinado en su casa en Alicante. Y a distancia. Entonces, claro, la diferencia entre Barcelona y Alicante, pues ya hay que tirar de internet. Y claro, pues esto uno tiene que estar muy, muy seguro de poderlo tirar. Y si no, pues para fallaros, preferimos no hacerlo que fallaros. Esto es así, hasta que no hemos tenido muy seguro que podíamos mantener. Sí. Con el COVID se me cayó a mí el internet una vez. Sí, es verdad, y tuvimos que reiniciar la sesión. Y tuvimos que hacer una sesión que iban a ser 2 en 3, lo cual estuvo bien, porque al final... Pero bueno. Pero es eso, entonces, pues para nosotros... es así, hasta que no hemos estado seguros de poder ofreceros una experiencia digna en YouTube, no nos hemos lanzado y ahora ya estamos más seguros en la infraestructura técnica y podemos ir intentando hacer cosillas nuevas. Pero bueno, como digo,
No me quiero enrollar más. Vamos con las sesiones. La sesión de Lázaro fue... ¿Cómo surge la idea de Lázaro? Pues hombre, el tema de Lázaro surge Por una de las etapas de Jesús. porque íbamos a hablar de los milagros. O sea, Sí. vosotros sabéis, y si no lo sabéis, pues lo explicamos otra vez, que cuando empezamos con las Semanas Santas de Tetrael, quisimos ir acercando la figura de Jesús toda su vida a vosotros. Entonces, ¿cómo? Explicando todo, además lo cuenta el propio Jesús, que también eso es muy Ujú. impactante. Sí. Y va contando toda su vida, desde el principio, desde el nacimiento, hasta su muerte. Todavía no hemos llegado a esa etapa, pero todos los años vamos desvelando, vamos centrándonos en una fase, en una etapa de la vida del maestro. Esta vez pues tocaban los milagros y como ya con Adrián habíamos pactado hacer los milagros, pues dijimos, una figura que pueda ser representativa de los milagros, incluso consulté con mi equipo y por votación prácticamente o encuesta popular, salió que Lázaro tiene que ser la figura para la entrevista de personaje trascendente. Sabéis que todos los años tratamos un personaje trascendente que tenga relación con la vida de Jesús. Ya hemos tratado María Magdalena, hemos tratado María, la madre de Jesús. Hemos hablado de Miriam. O sea, hemos hecho también a Juan. Sí, Juan Cebedeo, Cebedeo. Juan Bautista también creo que También, tenemos una entrevista. O sea sí. que tenemos ya un montón de entrevistas de la vida de Jesús. Y más que haremos, no os preocupéis. Nos habéis sugerido todo tipo de figuras. Bueno, poco a poco, al tiempo. El año que viene más. Nos habéis sugerido también todo tipo de milagros que tocar. Bueno, si no nos ha dado tiempo a tocarlos todos, calma, porque el año que viene continuamos con los milagros, ¿vale? Este año, pues por el tema COVID, no teníamos tanto tiempo para hacer. Pero bueno, en definitiva, la sesión ha sido con Lázaro, hemos considerado que era propicio hacerla con Lázaro, y a mí me parece que a mí me dejó muy buen sabor de boca esa sesión, ¿no? Incluso mejor que la del día anterior del Maestro Jesús, dando un mensaje. Porque me sorprendió un poco su figura, me sorprendió un poco lo que contó, y ahora ya, pues si queréis, podemos empezar a hablar un poco de eso, ¿no? De lo que contó. Sí, creo que, bueno, ahí lo has dicho tú, Raúl, ¿no? Nos sorprendió todo, más de uno. Y creo que al público que asistió y después vio los videos se habrá también sorprendido, ¿no? Fue muy reveladora sobre su figura, sobre la importancia que tuvo al lado ¿no? de Jesús, ¿no? Importancia en el sentido de que no fue solamente ese personaje que nos cuenta la historia, que lo revivió y nada más, ¿no? Todo lo que rondaba alrededor de esa figura de Lázaro, de esta persona, lo que sentía por el Maestro Jesús, lo que admiraba, ¿no? A esa figura, el brindar que tuvo hacia la figura de Jesús, ¿no? Se brindó totalmente porque lo admiraba, ¿no? La admiración que tenía de Lázaro hacia el Maestro Jesús, ¿no? Y bueno, en relación a todos los acontecimientos, fue realmente muy reveladora para todos, ¿no? Y para la vida de ese mismo personaje también se revelaron muchos datos importantes, ¿no? Sí, concuerdo con lo que está comentando David. Me pareció una sesión increíble. Aparte, la propuesta de alguna forma de hacerlo en directo y demás, eso le da otro valor agregado, ¿no? Sobre todo el que no está acostumbrado y nunca vio canalizar un medium, ver su gestualidad, cómo se expresa, mueve las manos, ¿no? Y mientras está relatando, es como que uno se puede poner más en la piel de ese personaje, ¿no? Y creo que esa parte es re interesante, es muy interesante. No solo como curiosidad, sino como un valor más, ¿no? Creo que eso lo lleva a otro nivel inclusive. Me encantó la parte humana de este personaje Lázaro, un poco cómo se desmistifica todo lo que ocurrió, pero principalmente percibir esa parte donde él tenía lo tenía en una imagen tan increíble a ese personaje conocido por Jesús, ¿no? Dentro de las bibliografía religiosa y demás, pero cómo lo tenía él, cómo lo idealizaba, cómo lo seguía, y también su bondad para colaborar con él en facilitarle ciertos caminos o vínculos con personas para que pueda difundir su palabra. Eso creo que es muy relevante, y sobre todo la imagen que también tenía el maestro de Lázaro, que no es poco, ¿no? Donde lo destaca por su bondad, por ser una persona justa y amable con quienes trabajaban para él, y creo que en esa época esto no era lo común ni lo habitual. Sí, como añadido a eso, a lo primero que has dicho, cabe destacar también la diferencia que ha habido en las sesiones cuando se canalizaba a Jesús y cuando se canalizaba a Lázaro. Se veía una clara diferencia con dos personalidades totalmente distintas. Entonces, por ahí también se puede ver
un poco la diferencia, ¿no? De canalizar a cada espíritu diferente y que son Sí, diferentes. y a su vez incluso sirve para matizar y ver la diferencia que hay en sus dos personas. Vosotros pensad que la mediunidad tiene una cosa muy buena. Si el medium es bueno, claro, si no, no, si es capaz de captar, digamos, fielmente, ¿no? Y es que lo que permite es ver conversaciones, tener conversaciones reales que ocurrieron realmente, exactamente. Es decir, lo digo porque, claro, tú puedes leer, por ejemplo, en un libro, pero tú lo que leas en un libro no lo escuchas con un tono de voz concreto, no lo escuchas con... Y eso es muy interesante, que en la mediunidad, al canalizarlo bien, es como desplazarte, es como viajar a la época y viajar exactamente a la escena en esa conversación con los mismos tonos de voz. Es buenísimo eso. Eso era Sí, justo yo lo creo que que iba cabe a destacar- decir. Justo lo que iba a decir. Que cabe Porque destacar. eso es impactante. Es impactante escuchar cuando el maestro le hablaba a Lázaro, cuando Lázaro se dirigía al maestro, qué se decían, cómo, en qué tono se lo decían. Eso es increíble. Y no solamente, sino que, aparte, como bien decía recién Raúl, cuando el medium tiene esa calidad, logra inclusive transmitir la personalidad de esa Claro. entidad, ¿no? A través del tono de voz, de la forma de pausada de hablar, o del volumen, o demás, ¿no? Esos detalles que hacen que uno pueda de alguna forma distinguir distintas personalidades, ¿no? ¿Os Eso es acordaréis, interesante, muy os acordaréis de la canalización doble que hicimos con Adara, con Juan y con Jesús, y cómo se veía perfectamente los tonos, las personalidades, era como una conversación realmente entre ellos. Eso es algo yo creo que histórico, realmente lo creo. Hombre, la canalización Sí. yo creo que es de lo más humano que se ha podido ver. Vamos, ya no solo por la realización que fue en vivo, ¿no? Que fue algo precioso, sino también cómo lo cuenta. Y también es, entre comillas, un poco un golpe sobre la mesa en relación a los milagros, ¿no? Yo lo quería referir un poco a la palabra resurrección, ¿vale? Cuando, bueno, creo que decía reanimación, ¿no? O sea, ahí creo que hay un punto importante, un punto clave en algo mucho más humano, ¿vale? Aunque bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? Un poco más concreto a qué se refiere, ¿no? Con eso de reanimar. Pero Que eso lo dijo que dependía de las definiciones que nosotros tenemos actualmente por resucitar y por reanimar. Que la resurrección, pues digamos que no existe porque no se puede revivir a alguien muerto, porque cuando el cerebro muere no hay vuelta atrás, no hay reversibilidad en eso, pero en cambio una reanimación sí es reversible en el sentido de que se ha parado el corazón, pero el cerebro sigue vivo y es como dar con un desfibrilador, un electroshock ahí eléctrico y provocar el latido y al final pues que vuelva a latir y que vuelva a funcionar todo. o sea, Porque no está realmente destruido. lo- Me parece, No se Por acaba de favor, es muy destruir, interesante porque... no llega a la necrosis, Sí, sí, y entonces sí. y puede seguir sobreviviendo, simplemente eso. Claro, esa parte es muy interesante porque el mismo Jesús rompe el mito, ¿no? Para introducir la ciencia dentro de todo esto, explicarlo a través de la ciencia, cosas que hoy se hacen en el día a día, en una parte de urgencias o en un quirófano inclusive, ¿no? Eso de alguna forma revivir a través de un golpe eléctrico a esa persona que por un problema X, ¿no? Llegó a esa situación. Pero también hay límites, y también lo explica él, ¿no? Eso no pueden haber pasado días, sí pueden haber pasado minutos tal vez, ¿no? Y un poquito más de tiempo, pero no mucho más, porque obviamente que las leyes son igual para todos. O sea, si en algún punto nuestro decodificador deja de funcionar, esa persona no tiene forma de volver. No al menos a través de esa forma de utilizarlo, ¿no? Como lo hizo Jesús. A ver, una cosa muy Eh, interesante que dijo Jesús es que se han mitificado los milagros, no quiere decir que no hubiera energía crística ni que no fuera real, tanto las curaciones como las reanimaciones, pero se ha contado lo que sí ha hecho y no lo que no ha conseguido. Escucha, luego vamos con eso, que eso tiene que ver con la Sí, porque segunda estáis todos canalización. encarándonos al tema Bueno, del misterio. Escucha, David, Por ahora- decirte una cosa. Lázaro. Tú no sé si te has planteado alguna vez hacer periodismo, pero has puesto un titular perfecto. Has puesto un titular perfecto, ¿eh? Es decir, Jesús rompe el mito
y entra en la ciencia. O sea, es que es el titular perfecto de lo que se vivió, ¿no? En estos días de Semana Santa, es así, aunque en este caso concreto estuvo hablando Lázaro, pero bueno, hablando exactamente de uno de los milagros de Jesús, que fue el de Lázaro, es verdad. Es verdad. Luego No, entraremos yo un no, poco en no, ese no, titular a fondo. no lo dije yo, no sé quién fue que lo dijo acá de los chicos, pero sí a lo que iba a entrar, Lo dijo Robert. a lo que iba ¿He a dicho decir. David? Ah, lo dijo Lo Robert. dijo Sí, Robert. sí, lo dijo Robert. Se me fue el pulso. Lo que iba también a hacer hincapié en que hay que aclararle a la gente, creo que se escuchó la sesión, lo dice muy claro Jesús. Era una persona muy instruida. Se había instruido mucho en ciencias, en medicina. Bueno, leyó libros de diferentes técnicas, desde Sí, digamos mecánica, que era como es, un científico, era filósofo. muy instruido, era muy instruido. Astronomía, pesca. Entonces eso le servía a él para identificar un posible problema, ¿no? Bueno, Todo, como digo, él todo lo ahora estudió. entramos en los milagros, porque de verdad... ¿Qué remarcaréis dentro de la figura de Lázaro de Betania, Mira, dejando aparte el tema de de Lázaro los a mí me misterios? gustó mucho que siendo rico tenía esa personalidad, ¿no? En esa época y sobre todo que lo utilizó para ayudar a Jesús y para conseguir que fuera más allá la palabra de Jesús y sobre Sí, todo porque para los problemas que tuviera el maestro en el camino, que los iba un poco solventando, ¿no? Por ahí. Exacto, Tenía un buen amigo. la figura era abrirle las puertas a Jesús, realmente. Sí. De alguna forma también Jesús dice que él fue la excepción dentro de la gente adinerada de ese tiempo, ¿no? Y no es poca cosa lo que está diciendo. O sea, está marcando muy contundentemente que no era lo habitual la conducta que él tenía con la gente que trabajaba para él. Y además también hay que tener en cuenta los vicios que habían en la época y que, pues bueno, pues Lázaro tenía ese vicio también de las bebidas alcohólicas y eso fue lo que le produjo el problema al final, que le llevaría a la muerte en principio, porque él tenía ya de por sí problemas en el corazón y entonces el alcohol agravó esos problemas y Jesús, como os ha dicho, no fue en tantos días, sino que llegó tan inmediatamente como pudo y a través de la energía crística, esta vez sí, fue capaz de, haciendo una imposición de manos, reanimar a Lázaro. Bueno, habrá oyentes que quizá no hayan oído la sesión. Lo que se dice al principio de la sesión, pues es que dio cobertura al maestro con comida, bebida, sitio para descansar. Y una cosa importante que dice también es que aclara que porque anteriormente se había oído que podía haber estado 4 días muerto, entonces eso lo desmiente. Pues al final parece que fue poco el tiempo y que realmente se le reanimó precisamente porque su decodificador no estaba en descomposición, que eso es muy importante también, el partir de esa base de que un decodificador que esté en descomposición ya, o sea, que no existe realmente la resurrección. En esta sesión, por ejemplo, eso es muy claro. Sí, cuando las células mueren, pues ya no hay vida, entonces ya no hay posibilidad de recuperarlo. Sí, y luego una cosa que tiene muy bonita la sesión también es que el maestro le pidió un último favor, que era transmitir la palabra, y como era una prueba viviente de que lo que en ese momento eran los milagros, pues había gente que querían matarle, y sintió miedo y marchó a Jordania, donde vivió hasta los 60 años, y en ese momento empieza a descargar, hace una psicoauditación y puede descargar un engrama de culpa que sentía en ese momento, y además es muy bonito también como mientras está narrándolo y desactivando ese engrama, dice: Jesús ahora mismo me acaricia y me apoya, diciéndome que me he dado cuenta y que eso me libera de todo mal, pero que el mal del que me libero no es kármico, que es del engrama solo. Ese punto también estuvo muy bonito. Yo creo que es importante remarcar cómo el canalizador, como Raúl en este caso, expresa lo gestual, la gesticulación de un dolor emocional, incluso al principio que Lázaro vino con muy buena idea, ¿no? Con ánimo, con humor incluso, y al final comenta el engrama, le cambia totalmente el gesto
Raúl, luego al final, ¿nos puedes contar lo que sentiste? Porque ahí descargó un engrama y dijiste que fue bastante fuerte, ¿no? Bueno, de hecho, quería interrumpir en cualquier momento para expresar justamente esto. Los podcasts nos sirven también para trasladaros ese post-sesión, ¿no? Que muchas veces se pierde. Es verdad que estas veces pues ha sido en directo y hemos tenido el pre y el post, pero normalmente en cualquier sesión que hacemos, por ejemplo, luego vamos a ver con los milagros, que es una sesión que hemos publicado así, pum, ¿no? No habéis visto el post. Y el post suele ser muy importante. Nosotros cuando terminamos una canalización, yo tiendo a dar, o el medium, vamos, en ese momento, a Dara también cuando canaliza, tiende a dar su feedback de lo que sintió, de lo que percibió. Y ahí da una información adicional muy relevante, ¿no? Esa información adicional relevante, normalmente, pues como digo, se pierde porque eso no entra en la grabación. Bien, en el directo se trajo la posibilidad de tenerlo y se tuvo. Sí. Pero estos podcasts nos sirven para traer ese post que normalmente, insisto, no están. Como por ejemplo la pregunta que me hacías, Adrián. Claro, ¿qué es lo que yo siento en esos momentos? Pues por ejemplo, está claro que el engrama que dejó, a mí por ejemplo me sorprendió, hombre, a ver, me sorprendió que dejara un engrama porque en nuestra sección de personajes trascendentes no la habrá, creo que es la primera vez. O sea, yo por lo menos no recuerdo ninguna como personaje trascendente, es decir, entrevista con preguntas, en que se dedique a eso. Otra cosa es que vayamos a ver... Sí que nos ha pasado en la entrevista que el titán te diga, bueno, aquí en esta vida que es relevante y tal, sí que tengo un engrama y me gustaría poderlo relatar. En otra sesión, no que lo hemos hecho en otra sesión. Que lo relate en la misma, no. Que se ponga a explicarlo, no. Es la primera vez que nos pasa, como entrevista, vamos, insisto. Sí. Pero, y me sorprendió tanto porque lo descargara, como también la carga que me dejó. De hecho, el día siguiente tenía dolor de estómago. El día siguiente fue sobre Viernes Santo, el sábado siguiente, que fue el día que tuvimos que grabar las sesiones de Pascua de los milagros, me dejó con dolor de estómago realmente, o sea que me afectó bastante. Él lo vivió muy, muy, muy intensamente y una de las cosas que solté en el momento fue que noté que ese engrama le ha ido acompañando en todas las vidas que ha ido teniendo desde entonces. Es decir, tiene que haber sido un peso importante en todas sus vidas, tanto a la hora de no asumir responsabilidades o a la hora de implicarse en exceso. Cualquier desequilibrio suele ser dado por ese engrama. Yo pienso que en este caso era una situación especial porque, bueno, estamos hablando de la vida de Jesús, que realmente fue muy sufrida, y yo creo que para todos los que tenía alrededor, ¿no? Que sí que es verdad que la imagen de Jesús, digamos que es la más afectada, pero no me sorprendió tanto el hecho de que aprovechara y contara eso. Porque era una vida sufrida por la época, ¿no? En la que se vivía precisamente. Muy sufrida. A mí me sorprendió de otra forma, ¿no? Me sorprendió conocer esa parte que yo no conocía de la vida de él, donde de alguna forma el miedo lo invade y decide huir, ¿no? Y deja de ser de alguna forma un lugar a donde ir para quien busque alguna palabra o ser guiado de alguna forma. O ver el milagro vivo, ¿no? Si queremos llamarlo así. Esa parte me sorprendió. A mí me sorprendió. Y sobre todo, de alguna forma, ver detrás del diálogo esa enorme carga que a él le queda, ¿no? Ese enorme pesar para toda su vida. Y como bien dijo recién Raúl, que inclusive él el que justamente lo canaliza, que tiene una percepción distinta, obviamente, como de alguna forma lo arrastró todas sus vidas, tal vez hasta este momento, ¿no? Aunque logra descargarlo a través del relato. Esta parte me impactó porque muchas veces hablamos con Raúl de los engramas y demás, y cómo pesa el valor que tiene la palabra del otro, ¿no? Cuando no podemos cumplirla. Imagínense ustedes, cuando uno idealiza de tal forma inclusive a esa otra persona, ¿qué tanto daño puede hacer, ¿no? Cuando uno no logra hacer lo que prometió, lo que dijo que iba a hacer. Porque para él no era cualquier persona Jesús. En ese momento Jesús era como el Dios en la tierra, ¿no? Directamente. Entonces eso le da un peso tan grande, que, bueno, me imagino que la carga le ha sido gigante, ¿no? Recuerdo una situación bonita porque cuando él está relatando ya prácticamente acaba, dice, y el maestro Jesús que lo tengo y tal, pues siempre me decía que bueno, que
humanizaba ese miedo. Dice, no te preocupes que entiendo que hayas tenido miedo, ¿no? Creo que más o menos lo relataba así. O sea, es muy bonita esa comprensión, ese amor, ¿no? Que dijo, entiendo perfectamente que hayas huido y que no hayas hecho lo que yo te pedí. No te preocupes por eso, ¿no? Es un... No sé, Raúl, si sentiste ahí algo o no sé si quieres expresar algo respecto a eso. Sí, sentí muchas cosas. Y es que yo he tenido muchísimos, los que me conocen saben que yo he hecho cursos de mediunidad y varios, de hecho. Y cuando estás impartiendo un curso de mediunidad y una persona canaliza la figura del Maestro Jesús, pues suele ser habitual eso de canalizar la figura del Maestro Jesús porque se siente diferente. Muchas veces es uno de los ejercicios, ¿no? Canalizar al Maestro Jesús y la gente se emociona. Es que es inevitable. Empieza a llorar. Sí, pero no los demás. El medium se emociona y empieza a llorar. Y claro, yo siempre digo, hay que despersonalizarse en las sesiones para no meter esa emoción y que distorsione el mensaje. Pero realmente, cuando yo lo canalizo, me doy cuenta de lo mucho que cuesta con él. O sea, de lo mucho que cuesta despersonalizarse con el maestro. Porque es todo amor, y es tal comprensión y tal amor, que realmente cuesta muchísimo. Entonces yo lo que sentí en ese momento fue muchísimas emociones. Yo me emocioné. Lo que pasa que, claro, tengo ya la práctica de aprender a despersonalizarme. Pero es que cuesta tanto con el maestro, es que cuesta tanto, que es que entiendo muchas veces a esos alumnos que están aprendiendo con Jesús lo que les cuesta. Es que lo entiendo perfectamente. Porque ya no es solamente la figura del maestro que tenemos idealizada. Es que además cuando lo canalizas, te das cuenta, y esto os lo aseguro, o sea, si podéis canalizar alguna vez y canalizáis al maestro, os daréis cuenta de lo que voy a decir. Ya no es la figura o el concepto que nosotros tengamos. Es que cuando lo canalizas te das cuenta que está a la altura del mito. Está a la altura del mito. O sea, lo que tú sientes, la vibración, el concepto, cómo lo expresa y cómo es él. Te das cuenta realmente que el espíritu está a la altura del mito que nosotros tenemos del personaje. Y es cuando dices, ¡ostras! Y cuando te emocionas, es cuando dices, ¡guau! ¡Cuánto amor! Si es que es igual. Pues es increíble, ¿no? Porque si hay algo que hemos palpado, ¿no? Es incluso lo contrario. Es decir, no ha habido tanto milagro y ha sido mucho más humano todo, ¿no? O sea, es todo... ¡Wow! Luego hablaremos de esa parte, pero es verdad que a nivel de... Una cosa es lo que hace, otra cosa es lo que... ¿Cómo es él? Eso es lo que... Es que eso es lo que lo convierte en grande. De que no hayan logrado hacer milagros, pero el mayor milagro que él ha realizado es que hoy tengamos la imagen que tenemos de él. Es que ese es el mayor milagro que ha realizado, que hoy tengamos... Y para mí hay un milagro mayor que ese. Que tengamos esa imagen y que yo lo canalice y vea que está a la puñetera altura de la imagen que tenemos. Es que es increíble realmente. En ese momento te confirma todo. Dices, ostras, me da igual. O sea, ¿cómo puede no haber hecho milagros? Es que hasta te sorprende. ¿Cómo puede no haberlos hecho? ¿No? Porque es enorme realmente. Y luego también... Yo creo que lo que más lo engrandece a él, ¿no? Claro. Es lo gran persona que realmente rompe más allá del mito que tenía sobre él. Su humanidad rompe su humanidad. El misticismo, o sea, su humanidad lo hace todavía más grande. Es más grande todavía. Claro, lo engrandece su figura. A veces parece que haya que cambiar la definición del concepto milagro como decir lo imposible, ¿no? Que puede ser posible físicamente, pero casi imposible de conseguir en la realidad. Y eso es algo que Jesús consiguió. Y lo esa trascendencia nadie la ha conseguido. Y lo que quería un poquito comentar también, al margen de esto, perdona Adri, era que aparte de ser de lo que yo capto como medium en el engrama, que el engrama a mí me genera mal y luego la situación de amor, de comprensión de Jesús es una cosa que a mí me recargó, porque estos días me recargó Jesús completamente. Pero hay una cosa concreta, que es la siguiente. Yo siempre digo con las canalizaciones que ojo, porque cuando uno está percibe cosas muy distintas a lo que se percibe desde fuera. Me refiero, mucha gente de fuera se quedó con la resurrección no fue resurrección, fue reanimación. Y muchos me preguntaban después, ¿cómo fue la escena? ¿Cómo fue la escena? ¿Cómo percibiste? Es que me da igual eso. O sea, es que para mí esa escena no resultó para nada relevante. Yo me quedé sobre todo con la charla que tuvieron en la cena, cuando ya había sido reanimado
Lázaro, ese momento, esa charla que tiene el Maestro Jesús, cómo enaltece esa figura del querido Lázaro, la charla que da ¿cómo dice tanto? Con palabras tan sencillas. Y a mí eso, siendo canalizador, me impacta, o sea, no lo puedo evitar, me impacta mucho más la charla que las de animación. Realmente, es que me impacta la charla. Y una de las cosas que también me gustó mucho de la canalización, esto ya al margen de lo que estoy diciendo como experiencia de canalizador, fue que se dio luz a la figura de Lázaro, de un personaje que está muy poco documentado, porque hay muy poquita documentación suya. Y de repente supimos qué papel jugaba en la vida de Jesús, qué papel jugaba sentimentalmente con Jesús. Y es como que te están dando una información que al final es nueva. Y esto es lo que hace una primicia, información nueva. Ahora ya tenemos más documentada, ¿no?, la figura de Lázaro. Creo que ahora sabríamos decir más cosas de las que saben decir muchos teólogos o historiadores. Segurísimo. Es que fíjate que hasta la figura de Lázaro la daban que había muerto asesinado, joven, y realmente murió de viejo. Sí. O sea, fíjate a tal punto, Se va, ¿no? huye, vive un montón de tiempo más. La información mala que hay, ¿no? Todo eso, porque el paso de la información en los tiempos, que era en ronda de un fogón, de boca en boca, terminó desfigurándose cualquier cosa, ni siquiera diciéndose realmente la verdad sobre esta persona, ¿no? Que realmente... Hasta podemos decir que, muy que bueno. tiene un 10% encarnado en México y que cualquier día igual hasta podríamos conocerle. Sí, a lo mejor sí. Y que ¿Quién sabe investiga, si o sea, que día- es curioso. Es una persona curiosa. Sí, veremos a ver si se da, ¿no? Bien, pues cambiamos ya del tema del debate. Pasamos al segundo Sí, tema de esta debate. gente tenía ganas. Eso estaba Sí, muy ahí, reflexionado. sí. Ahora viene la el revelación meollo de verdad. de un misterio que al final no es tan misterio, ¿verdad? Trata sobre una serie de hechos supuestamente sobrenaturales que realizó durante su vida y que ya sabemos bueno, que no fue así, nos lo humaniza y nos lo explica todo. Bueno, a ver, voy a hacer una introducción muy rápida, que es la siguiente. Los milagros no existen, solo la falta de información. Lo que hay aquí es una enorme falta de información. Todo lo que realizó Jesús se puede explicar rigurosamente desde la ciencia o bien desde el conocimiento, ya ni siquiera entrando en la ciencia, desde el conocimiento, ya que lo que hay es mucho desconocimiento de lo que realizó. Ahí lo dejo, podéis entrar. Esa parte es re interesante porque ver a Jesús, contar él, ¿no? De alguna forma que en su vida era una persona extremadamente curiosa y que llevaba la curiosidad a los límites de aprender todo lo que se le cruzaba delante de él lo aprendía. Eso le daba un valor para poder resolver cosas que otra persona no tenía directamente, ¿no? Porque de alguna forma él se especializaba en distintas cosas, no solo en meditación, sino también en medicina. No sé si eso es algo que se sepa a través de la historia, pero él era muy conocedor de la medicina, no solamente eso, de pesca, de costumbres, de cosas comunes como poder hacer vino o de ¿cómo se llama? La parte de astronomía. Manejaba distintos campos y todo eso él lo aplicaba en el día a día. Cuando veía la posibilidad de utilizarlo, lo hacía, y eso era un valor agregado enorme que él tenía. ¿Sabes qué pasa, Robert? Empezamos hace 2000 años. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa, Robert? Mira, rápidamente. ¿Sí? Que cuando tú repasas la vida de Jesús, ¿no?, en canalizaciones, lógicamente no te da para expresar toda su vida, sus 30 años, en 4 canalizaciones. Entonces, lógicamente se centra en lo más importante, pero él durante todo su periplo era un tipo tan curioso, pero tan curioso, su curiosidad es lo que le lleva a esto, ¿no? Y es tan curioso que investigó todos los campos, o sea, aprendió de todos los campos. O sea, igual aprendió de pesca, qué sé yo, un día normal por la tarde, en un momento concreto. Era curioso por naturaleza y preguntaba y miraba todo. Y lo bueno y lo grande es Fíjate que que todo lo que aprendía lo servía para el servicio de los demás y para ayudarles, que eso es muy importante. sí, para su objetivo principal, ¿no? De alguna forma. Pero fíjate que dijo una sola cosa: mantener la mente abierta, ¿no? Mantener la mente abierta a aprender cosas. Porque hay gente que está toda la vida
al lado de alguien que maneja un oficio y no aprende nada. ¿Por qué? Porque se cierra, no se da esa oportunidad de tener la mente abierta, esa curiosidad del chico, ¿no? De que todo te ilusiona de alguna forma, ¿no? Y uno quiere saber más y más sobre eso. Eso es genial, ¿no? Y él lo tenía, de alguna forma lo tenía. Y yo creo que también hay que contextualizar, ¿no? Un poco, porque uno dirá, ¿por qué? ¿No? Con todo eso que sabía, ¿no? El maestro Jesús era una persona muy instruida, pero contextualizar en la época que estábamos, ¿no? En esa época donde la gente era muy inculta, muy ingenua, y al tener la gente que tenía un poquito más de conocimiento, era observada como alguien, digamos, ya de una superioridad. Pero en este caso, él hacía uso de ese conocimiento para con humildad trasladarlo a la gente, ¿no? Y le ayudaba a hacer cosas que eran simples, pero ante la ingenuidad del momento se veían como, no sé, cosas estratosféricas. Y él dejaba que transcurra, ¿no? Esos mitos, ¿no? Que la gente lo divulgue de alguna forma, porque era algo sano de alguna forma para que se traslade su mensaje, ¿no? Hacía uso de esos conocimientos para ayudar a la gente. Otro hubiera aprovechado para alardear de sus conocimientos. Mirad cuánto sé, ¿no? Y tenerlos a todos a los Exactamente. pies. Él no. Él lo usaba para ser útil a los demás, punto. Si no hubiera hecho falta, nadie hubiera sabido que él sabía de vinos, por ejemplo. O sea, y seguro que sabía muchas más cosas que nunca le tocó utilizar. A mí algo que me pareció realmente... Era su herramienta. Sí, a mí algo que me pareció realmente importante era el ve y difunde, ¿no? Como ese juego que se montó, ¿no? Él sabía que lo que había que hacer en la época era la necesidad de la obra, ¿no? Y ya lo dice, la mediunidad no le hubiera servido. Entonces, lo que él demostró es que peregrinando, pasando hambre, era necesaria la obra en la época y jugó con todo Claro, vino eso. a servir, ¿no? Se pone a los pies y él es el primer sirviente. Sí, también se comentó, bueno, de los milagros que se comentaron, pues ahí los tenéis para escucharlos. Yo mis sensaciones, hablando con él, personalmente, bueno, hay que decir que durante la primera canalización, la segunda y la tercera, durante eso fue para mí la Semana Santa, ¿no? Porque tú estás de oyente y desde fuera también te envía los rayos. De alguna manera es como que lo sientes. Me lo contaba Alex también, que también estuvo escuchando. Dice, guau, es que sentí una energía. Y sí, todos los que estuvieron allí escuchando, doy fe que se sintió esa energía. Es decir, y después quien escucha la grabación. Paz, tranquilidad, es como una especie de picor, por así decirlo. No sé cómo expresarlo. Pero te sientes mejor, ¿no? Y después de la grabación, quien lo escucha ya en el canal de YouTube, le sucede lo mismo. O sea, ya no que lo esté escuchando en directo, sino que después quien lo escucha tiene esa sensación de paz, de calma, de amor. Es brutal porque llega a todos. Es que yo nunca he visto a nadie hablar así. Da igual quién sea, ya ni espíritu ni persona. Punto. Es que es una barbaridad lo que transmite. Sí, el maestro siempre acompaña, es como que te psicointegras ahí conforme lo vas escuchando un poquito, ¿no? A mí me encantó la apreciación que hizo Raúl cuando termina de canalizar, no sé si fue después de la segunda o fue la primera, donde dice, que esa parte obviamente si no la cuenta él no tengo forma de saberlo, dice, es como que el maestro siempre te está diciendo, ahora te voy a decir tal cosa, con cuidado, no te preocupes, vamos a hacerlo despacio, yo te acompaño. Sentí como dijiste el abrazo, ¿no? El abrazo constante de él como entidad. Eso me parece. Es que es así, hay entidades que son mucho más bruscas, ¿no? Como el querido maestro Noriel, que desde aquí le mandamos un abrazo afectuoso, que nos acompaña siempre con el COVID y con muchas más cosas, a ver si lo volvemos a canalizar estos días. Pero es como que es más brutote, ¿no? O sea, entra y pum, 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 y él empieza a hablar de lo suyo. Pero el maestro Jesús, cuando entra en la canalización, es como que te envuelve en amor, te abraza, es como... si estás un poquito nervioso, él enseguida te tranquiliza, no te preocupes, déjame a mí, que yo conduzco, estate relajado, va a salir bien, y te acompaña, te da conceptos muy sencillitos. O sea, los conceptos te los deja, pero de una forma es como muy didáctico, siempre las imágenes, los conceptos como muy sencillos, muy diferente a otros que machacan conceptos de otra manera, ¿no?
Es que es increíble ese detalle, la humildad que sientes del maestro en todo momento mientras estás haciendo la canalización, es que es inconfundible, de verdad. Es Sí, que es también el quiere decir ejemplo, es- creo que es el que des- ejemplo del servicio, ¿no? Del otro antes que él mismo, ¿no? Y bueno, aprovechar, ¿no? Que en esos años perdidos, ¿no? En ese conocimiento que adquirió, bueno, que también está en la página, ¿vale? Pues es donde toda esta canalización es un golpe sobre la mesa, es decir, es la humanidad de la propia persona, o sea, o sea, el mito, como decía antes Raúl, o sea, es increíble, es como si su propia humanidad pues superara el propio mito, o sea, superara la propia divinidad, ¿no? O sea, es decir, es increíble, ¿no? Nos está contando que no ha hecho nada de otro mundo, porque al final era conocimiento que había adquirido, pero es tan increíble, o sea, es tan Ahora el bien, servicio cuando que, yo estuve haciendo interlocución con él, lo noté tan humano, tan, tan persona normal, por así decirlo, que bueno, el logo solar, ¿vale? También se puso muy a mi recordarlo altura, también, ¿eh? podríamos Alonso. decir. Sí, el logo solar y podríamos decir que se puso como a mi altura, por así hablar, para hacer la sesión. Es como la comprensión que tiene, pues le hace adaptarse al interlocutor. Y ahí pues se adaptó mucho a mí. Y también decir que a la hora de preparar la sesión puede parecer mágico y tal, pero yo sí que lo sentí como que me llegaban conceptos de cómo preparar la sesión, de hacerlo más sencilla, de esto cabe, esto no cabe, mete más, hacemos dos. Al final lo de hacemos dos sesiones le llegó a Raúl en una revelación de las suyas chungas. Sí, sí. Sí. Pero Horas sí, yo antes lo de había otra notado, sesión. que cabían dos sesiones y ya le dije a Raúl, con las preguntas que tengo da para 40 minutos y al final hicimos dos sesiones y una duró media hora y otra 20 y pico, así que mucha información ahí. Y dentro de la canalización... Si queréis vamos un poco con los milagros. Vamos a ir Bueno, desgranando un poquito todos los y milagros. una cosa ¿queréis? que no, Y dentro de la no hemos canalización, tocado. como interlocutor, que me lo puso muy fácil, quiero decir. Que me fue relativamente sencillo hacer de interlocutor. Fue bastante fácil. Una cosa que no hemos tocado es el montón de primicias que aparecen en esta sesión en cuanto al famoso, lo que llamábamos hasta ahora el gen sanación, que hablábamos mucho de él y realmente había bastante desconocimiento. Nos ha aclarado un montón de cosas en cuanto a que todos tenemos dos genes sanación incorporados desde que nacemos, y algunos tienen el tercer, lo que yo creo que de aquí en adelante ahora llamaríamos lo que antes para nosotros era el gen sanación. Ahora él dejó claro que es un tercer gen que lo tiene muy poca gente encarnada, y que incluso la efectividad el intento de ayudar a alguien a sanarse, este tercer gen es para el otro, es simplemente para intentar sanar a otro, no vale para uno mismo. Y luego están involucrados también en ese posible intento de proyectar tanto la energía crística o otras energías sanadoras a otros cuerpos físicos, a otras personas. También depende del efecto placebo que tenga la persona y la propia parte de fe que ponga en que se pueda sanar. Eso también para mí por lo menos fue una primicia, el ir sabiendo estas cosas y cómo todo está tan interactuado. O sea, incluso llegó a decir que si la propia persona que tiene ese tercer gen, que digamos que haría más efectivo la proyección de luz a un cuerpo físico para intentar sanarlo, si la propia persona realmente no se lo cree, también es como si no fuera efectivo. De hecho, él dice que se dio cuenta a los 32 años, o sea que si a los 33 murió, se aprovechó de él durante poco tiempo. Un montón de primicias. Sí, es muy interesante lo que decís, Maxi. Es así, tal cual. El tema que son 3 genes, lo que comentaba, 2 están activados en creo que en todos los seres humanos, al menos de este planeta. No lo sé cómo será en otro lugar, ¿no? Y ese tercero depende muchas veces de la misión que tenga este 10%, ¿no? Si es necesario o no activar ese tercer gen. Pero también puede darse por distintos motivos,
con ansias de colaborar con otras personas, de ayudar a otras personas. Dio mucha importancia al efecto placebo, porque de alguna forma el Reiki también hace eso, ¿no? Genera eso, pero no quita que uno, potenciando el aura de la persona, es la misma persona, comenta él, que es la que se empieza a curar, porque empieza a fortalecerse, ¿no? Claro, A que través el de efecto esa placebo aura aumentada. no quita que funciona con tus creencias, pero es intencionar, al fin y al cabo intencionas sanación, intencionas energías que hay por ahí, energías divinas o rastros de energía divina o un tentaculito, y así funciona. Realmente eso es científico también, y digamos que pues habrá técnicas que lo puedan aprovechar eso. Ahora bien, tú no puedes estar utilizando el efecto placebo así como así, porque puede producir drama. Claro, pero el creer, el solo hecho de creer, posibilita de que eso funcione, ¿no? Eso es como que lo potencia de alguna forma, hace de que sea posible. Y eso también Claro, tiene que es ver como con el abrir, estado yo creo que es emocional de la persona. como abrir el canal. Al final hay que Parecido. entender que incluso Claro. los médicos, aunque no deban hacerlo, lo hacen. Es decir, trabajan con el efecto placebo, con los mucolíticos, con los antitusivos y todo este tipo de medicinas que no están probadas y que la persona misma termina sanándose por el propio efecto placebo. Y cuidado que cuando él decía lo del efecto placebo, era lo que intentaba era una implicación por parte de la otra persona, en algunos casos, como que tuviera fe. Le decía que tu fe te va a salvar, y cuando se curaba... Bueno, la fe al final sería eso, el efecto placebo era decir eso, ¿no? Es decir, la fe, Sí, así si es. tienes fe en mí, Sí, te vas a eso curar. es. ¿Por qué? Porque es así, o sea, si tú tienes fe en tu terapeuta, en tu sanador, tú te vas a curar. Es decir, ¿tú por qué te curas? Porque tienes, ¿por qué te curas con un, yo que sé, un antitusivo o un mucolítico? Porque tienes fe en que tu médico te lo está dando porque sabe que te va a hacer bien, porque te va a curar. O sea, es la fe que tú tienes en tu terapeuta o en tu médico o en quien sea el que te sana. Eso es. Y este tipo de efecto placebo, de incentivar que alguien tuviera fe para sanarse, luego ya sería la propia persona la que se sana, evidentemente, subiendo su vibración, etcétera. No tiene ninguna connotación negativa, le veo yo, por lo menos. Lo importante es que el efecto, ¿no?, de este tercer gen que canalizaba Jesús con la energía crística para hacer foco sobre la energía áurica, activando las defensas del organismo más que nada, y que muchas veces el efecto placebo es lo que hace eso, es trabajar sobre ese campo áurico activándolo, que científicamente hablando es lo que está pasando, cuando sucede eso, ¿no? Tanto lo que hacía el Maestro Jesús, ¿no?, canalizando la energía crística a través de ese gen, era energizar el campo áurico de la persona, ¿no?, activando las defensas. Pero era funcional si esa persona estaba convencida también de que eso iba a ser así, que iba a funcionar. Si no, tampoco es que tenía hay que efecto. diferenciar dos cosas muy diferenciadoras, ¿no? Que es lo siguiente. Por un lado están, ahora aquí hablamos, no hay milagros, hay ciencia, ¿verdad? Hay ciencia. Pero hay dos tipos de ciencia, ¿no? Es decir, por un lado está las personas que se sanaban por fe con ese efecto placebo y otras que se sanaban con la energía crística, que realmente lo había, porque la energía crística funciona, él la tenía, era capaz de proyectarla sobre el aura de la persona. En los dos casos se sana la propia persona. En los dos casos se sana la propia persona. En el primero por ese autoconvencimiento que hace que autocanalice, esa palabra, autocanalice, canaliza automáticamente la persona inconscientemente esa energía para sanarse. En el segundo caso es el maestro el que envía esa energía que activa de alguna manera ese sistema inmune. Es lógico que en los dos casos, aún en el caso de la energía crística, es necesaria una fe de la otra parte. Que la otra parte, si la otra parte no cree, no hay manera. Pero en el segundo caso, mucho menos, claro, porque la energía la está enviando directamente el maestro. Creo que el poder de la fe, de la creencia, es fundamental. Fíjense que ustedes, hay inclusive estudios médicos donde en igualdad de condiciones, en pacientes que reciben un órgano, por ejemplo, hay una X cantidad que lo rechaza, inclusive muere, ¿sí? Y hay otra X cantidad que lo supera, ¿no?, y lo lleva adelante. Y esto los médicos a veces no se explican, porque técnicamente es igual, las condiciones son iguales y las cirugías fueron perfectas, pero hay algún extra que también interactúa y tiene que ver con las ganas de vivir de esa persona y de la fe que tenga ante eso que se va a hacer, que es la cirugía mayor, ¿no? Pero esas ganas de vivir de la persona hace que se superen muchísimas cosas, y seguramente tiene que ver también, ¿no?, con un estado emocional distinto.
Sí, Y pero una lo que yo capacidad más entiendo supra de es sobrevivir. que una patología poco complicada se puede resolver con ese efecto placebo. Una patología un poco más complicada se puede resolver con esa energía que incluso podemos enviar normalmente con esos dos genes. Bien, se puede resolver, ¿sí? Y una patología mucho más complicada todavía se puede resolver con ese tercer gen sanador. Es decir, esto es proyectualmente sería así, es decir, el efecto placebo y luego estaría por encima la energía que nosotros podemos canalizar en el día a día y la persona que tiene ese gen sanador que es capaz de enviar esa energía crística es capaz de llegar a un nivel de sanación mucho mayor. Que en todos los casos hace falta una cierta apertura, porque como estamos diciendo, no hace falta tanta apertura en una persona que envía energía crística que en una persona que directamente ni siquiera estás enviando energía. Es que esto es así. En todo caso, influye el efecto placebo, pero hay que diferenciar esas tres vertientes, esos tres escalones de sanación. Porque lo que tampoco podemos ahora es, si bien hay que desmitificar algunas cosas, lo que tampoco podemos ahora es tirar por tierra, digamos, ese gen sanador que poseía el maestro, que lógicamente le permitía hacer cosas que a otros no hubieran sido capaces. O sea, tú no hubieras logrado reanimar a una persona, ni con el segundo gen, ni con efecto placebo de ningún tipo. No lo hubieras logrado reanimar. Estoy hablando Sí, ahora de sí. reanimar. Claro, es que hay que diferenciar los casos. Por eso estoy diciendo patologías diferentes. No es lo mismo una reanimación a pues una persona con, yo qué sé, una parálisis muy, muy leve, que a lo mejor con ese efecto placebo se pueda solucionar. Y luego contando que también Sí, había tal cual. muchos casos que no sabían, que no funcionaba, vamos, que eran incurables. Eso también lo... Esa es otra. Si la patología es todavía más compleja, es que directamente es irreversible. Y si la otra persona encima tiene cero fe y la patología es complicada, es que no hay manera. Y el maestro alguna vez lo sabía y sabiéndolo dijo, yo no me meto aquí porque entonces voy a fallar y entonces no me van a tomar en serio. Pero había otras veces en las que incluso él, porque él no sabe su límite al final, él dice, yo sé que era capaz de hacer cosas que yo no sabía. Él sabía que cuando toma la energía crística, que era capaz de hacer más cosas, pero claro, uno no sabe su límite. Y él probaba y a veces no le salía. Y esas cosas, dices, que esas cosas no están anotadas. Tenían tanto interés en un Mesías en esa época, había tanto interés en un Mesías que tenían tanto interés que es que exacerbaban permanentemente su figura. Cualquier pequeño éxito lo exageraban y cualquier fracaso lo eliminaban del registro. Estoy recordando ahora mismo con el tema de la resurrección, que en este caso era reanimación, pero que había casos, ¿no? Que creo que decía que eran de 6 o 7 casos que se nombran, que realmente reanimó a 3. Creo que era así, o la mitad aproximadamente. Sí, de 6. Y la Sí, otra de mitad 6-3 fue. es que los estaban vivos todavía. O sea, estaban en un estado, pues no sé si decía o en coma o no, en coma no, pero no estaban esperando que él hacía tiempo hablando con la Dijo familia. que habían colapsado. Eso, esa es la palabra, muy bien, Adri. Y hacía tiempo con la familia, o sea, hablando con la familia y tal, esperando, ¿vale? A que reanimara y que no lo enterraran antes de hora porque había muchos que los enterraban vivos. Joder, Totalmente, fíjate en o sea, eso, es súper fuerte. el dato ese de que algunos los enterraban vivos porque había tan poco conocimiento como que no tenían forma casi de saber si estaba vivo o no. Y él pues miraba o a ver si respiraba, le tocaba el pulso, no sé, algo así comenta, o sea... Ese rigor mortis y todo lo que luego se ha investigado en torno a la muerte, pues claro, no existía y a muchos pues decían, pues bueno, ya está muerto, no respira, no tal. Es verdad que cuando uno ya no da señales puede luego reanimar. Todavía hay casos de hoy que hay gente que las han enterrado, ¿verdad? Ha habido casos de hoy en día, con toda la ciencia que hay y toda la rigurosidad médica, ha habido gente que la han enterrado vivo o que han estado a punto de enterrarlo y se han reanimado en el ataúd o en el momento. O sea, imagínate en aquel entonces, pues enterraban a mucha gente viva. Esto es lamentable, esto es una cosa pero realmente Claro, fatídica. y además es lo que tú decías, es decir, él veía el panorama, veía el cuerpo y digo, no, este hombre está vivo. Entonces hacía tiempo Claro. allí y cuando se levantaba, Porque él sabía se ha más de levantado medicina, y se lo achacaban a él también. Él sabía más de medicina, entonces ya sabía cuando el cuerpo estaba o no estaba muerto. No en todos los casos, estoy seguro, pero en algunos casos para él resultaría muy evidente que seguía vivo. Pero para los demás no, claro. Un pequeño detalle que se da en cuanto al tema de la reanimación de Lázaro es que en la historia se dice que se tardaron creo que unos 4 Sí, días. lo hemos comentado ya 2 veces antes. Vale, realmente no fue así.
Fue casi instantáneo. De hecho, mucha gente que Pues- dice, ¿y por qué Jesús tarda tanto? ¿Y por qué no va y lo cure la enfermedad en vez de dejar que se muera? No, porque quería que dejar que se muera para así reanimarlo y así ser guau, ¿no? No, todo eso no existe. Y luego con todo lo que sabía de medicina también era capaz de hacer una evaluación de la persona y calcular si tenía bastantes posibilidades de que se curara. E incluso a veces fallaba también. Eso también lo ha dicho. Después de evaluar, bueno, pues creo que con lo que sé de medicina este se va a poder curar con todo lo que incorporaba él. Ya después. Claro, también miraba a los ojos y si veía fe en la persona, sabía que esa persona tenía más posibilidades de salir adelante que una persona que no. También el tema, otro milagro que se toca era el de los panes y los peces, ¿no? Bueno, un momento. Si quieres seguimos por ahora todavía con las curaciones y luego ya vamos a los otros que son de un calibre Eso para el final, distinto, Luis. para ir por orden. Vale, Por ejemplo, el tema de las sanaciones, leprosos, paralíticos y ciegos. Podríamos entrar por esta parte. Por ahí sí que funcionaba la energía crística. En muchos de ellos, por lo menos lo de los ciegos en algunos En muchos casos el tema de la higiene, que el tema de la higiene era una cosa... Sí, habría que separar lo que funcionaba. Había parte de curaciones a semiparalíticos, a especie de ciegos. Ciegos, y personas leprosos que tenían problemas de visión. Lo que pasa es que lo exageran mucho, pero claro, tenían problemas de Sí, visión, claro. veían borroso, veían mal, y entonces pues se conseguía, eso sí, es verdad. Claro, a ver si me curan a mí la medicina. Raúl, a ver si... Aprende Raúl a utilizar ¿cuál era el tu quinto gen, imagen? el cuarto gen. Si vos tendrías que dar una imagen, Raúl, de acuerdo a lo que viste, referido a la higiene, ¿cómo se visualizaba toda esa escena? ¿Cómo era? Prefiero no describirla, es desastrosa y asquerosa, de verdad. Robert, O sea, por ejemplo, hoy no en es día hay imágenes de eso y lo puedes ver. O sea, eso es también no es muy pasa describible, hoy. pero por ejemplo las personas leprosas que no tenían lepras realmente y estaban carcomidos por insectos, por piojos, era una cosa tan sumamente desagradable de ver que no prefiero no recordarla, ¿vale? Pero... Es que lo comenta en un momento, ¿no? Que el problema, bueno, de esa necesidad de un Mesías era porque en esos momentos había tanta desigualdad social, tanta diferencia, tanta gente realmente en estados deplorables, ¿no? De como vivían, Pobreza. que necesitaban a alguien que los guíe. Y eso creo que fue cuando la esperanza que les daba Jesús, ¿no? Esa persona que los iba Pues a llevar a Jesús, algo, que ¿no? sabía mucho de esto, pues veía a un leproso, entre comillas, ¿no? Que lo que estaba era pues muy sucio, entonces le decía, Claro, es que, báñate al río y te vas a curar, y se bañó, y se curaba, claro. ¡Guau, yo no tengo es que en lepra! esa ¡Guau, época Jesús es tenemos que tener en increíble! cuenta que no había televisión y no tenías a médicos dándote recomendaciones todos los días por la tele. Entonces, Bueno, hay que tenerlo muy en cuenta Jesús, eso y que la gente era analfabeta y no sabía casi nada. Jesús le decía a esa persona, ve y difunde la palabra, ¿no? Jesús no había hecho nada, pero Bueno, le había ayudado a esa persona. sí, le había ayudado, pero quiero decir, no sanó a nadie porque no estaba enfermo. Y luego que había gente que se sanaba por la euforia propia de ver al maestro, ¿no? Había algunos, ostras, la chica aquella que se desangraba, vamos. La que tenía Que menorragia. Era la de chica que sangre. tenía la Problemas menorragia. menstruales. Sí. Y tú problemas comentabas menstruales. cómo se veía esa mujer, ¿no? Hostia, Cuando que iba era al brutal. maestro. ¿Cómo se sentía? Comentaste, ¿cómo se sentía la Parecía mujer? una fangirl, o sea, se acerca a Jesús, ¡guau, que es Jesús, guau! Le toca así un poco el manto, ¡guau, que es Jesús, guau! Y es que fue de repente, ya dejó de sangrar y todo, claro, el subidón que le dio del aula, es que lo explicaba el maestro, dices, que es como si, yo qué sé, como si una persona famosa, no, yo qué sé, una estrella de rock, yo qué sé, ¿no? Pues estuviera ahí firmando autógrafos, yo qué sé, y te acercas a la persona, es que era muy famoso en la época Jesús en ese sentido, ¿no? Pero, como digo, no solamente eso, habían, ya digo, muchos casos también de gente que no veía, que luego atribuían al maestro, ¿no? Es que los ha hecho ver, algunos sí, no de ceguera, pero sí de problemas en la córnea, problemas en el cristalino, tal, que ahí sí que lograba, pero había en otros casos que directamente era suciedad y entonces pues se lavaban y ya veo, joder, no veas tú, ¿no? Si es que el tema es ese, el problema de la sociedad, y Jesús era un tipo muy higiénico, esto lo estuve yo diciendo en la sesión, muy higiénico, era una persona en ese sentido súper correcta. Súper bien cuidado físicamente, ¿no? Sí, pero además, como digo, él veía estas cosas y él como sabía de esto, pues él decía, ostras, no sé, ¿sabes? Él decía, no sé, yo no veo aquí la enfermedad, entonces pues daba las instrucciones higiénicas pertinentes. Luego la gente lo exageraba todo, pero el maestro lo dice,
primero que no se documentaron los casos en los que falló y segundo que los casos en los que sí hizo bien, muchos, pues como digo, tenían una explicación muy, muy, muy superficial. Pero además él en ningún momento dijo, no, es que yo esto lo sé porque he estudiado medicina. No, él utilizaba esto para la fe, utilizaba esto para seguir la palabra. Esto puede tener una connotación medio negativa. Hay gente que puede pensar, no, es que Jesús manipulaba a la gente. Bueno, Jesús lo que hacía era, él sabía que el mejor guía posible, la mejor guía posible era seguir la palabra del Padre, la palabra del amor. Y claro que aprovechaba para la causa de los demás, para el bien común. Al final no era su bien, era el bien común. Claro, ahí está el tema, ¿no? Ese es el punto. Que él elevaba su figura para que su palabra tenga más fuerza, ¿no? Eso lo necesitaba, era la herramienta que él utilizaba en ese momento, ¿no? Claro, porque se puede usar el verbo manipular, ¿vale? Pero la gente puede creer no manipular, pero como si uno se saliera Claro, con la suya para sí mismo, Luis, pero no iba en esa dirección. Claro, Luis, porque manipular se tiene siempre con la connotación de sacar algo para uno mismo, sacar ventaja para beneficio propio. Y aquí no hay beneficio propio, es un beneficio común. Más milagros, está el de la pesca. ¿Os acordáis el de la pesca? Sí, como Sí, Jesús por era supuesto, pescador y sabía pescar, y sabía pescar mejor que aquellos a los que acompañaban a los que se ese dedicaban a la historia del pesca. milagro, pues fue a un banco de peces que ellos no habían percibido, porque sabe Cómo se de mueve el mareas o de lo agua, que sea. sí. Sí. Y bueno, pues ahí pescaron todo, ¿no? Y se quedaron flipados. Y luego le dijo, vas a ser pescador de hombres. Eso es una cosa, me transmitió una gran energía en ese momento. Y la energía, ¿por qué? Podéis preguntar, ¿no? La energía porque, primero que para Jesús era muy importante que alguien lo acompañara a ese pescador de hombres, se refiere al final a apertura de conciencias, ¿no? O sea, va a ser el abridor de conciencias oficial, ¿no? Si se entiende un poco el término, ¿no? Es decir, vas a abrir conciencias, ¿no? Vas a transmitir la palabra. Y eso tiene una connotación súper profunda. Para él también fue, para Simón Pedro fue, ¡wow! O sea, pescar hombres significa abrir conciencias, transmitir la palabra del Padre. Es que la gente quería, o sea, se mataba por poder transmitir la palabra del Padre. Era en plan, ¿de verdad? ¿Yo? ¿Y por qué yo? Si solo soy un pecador. Sí, le da una connotación de importancia a esa persona, ¿no? Para que la otra persona, bueno, pues se crece y dice, joder, me lo ha dicho Jesús, ¿no? Y va directo, ¿no? A todos los sitios, ¿no? Se lo dices tú ahora en estos tiempos a alguien, Luis, le dices, vas a ser pescador de hombres. Y bueno, se imagina cualquier cosa. Yo me quedo en mi casa, tío. Pescador de La hombres. mente reactiva full. Sí. Todo menos abrir conciencias. Es otra cosa. Yo. Y tú, Raúl, de esa escena de la Habrá que ver pesca, que viste así relevante aparte de eso. No, esa escena no fue nada relevante realmente. Otros ¿Y los milagros barquitos más. de la época cómo eran? ¿Sí? Pequeñitos. Sí, no, pero Es no que me había causa nada. curiosidad las cosas de la época. Con las cosas Sí, de época, ¿cómo viste a la lo que gente? pasa es que las cosas de la época están bastante bien representadas ya en escenografías y tal, cinematográficas y demás. No hay problema en eso. Es más bien, lo que más me impactó de esa escena fue eso que he dicho. O sea, lo que significaba es esa frase de pescador de hombres para el uno y para el otro, que ahora os vais a reír cada vez que escuchéis esto, lo que he dicho, pero, o sea, lo que significó para el uno y para el otro realmente. Fue una relación bonita, fue un momento muy bonito. Es que era la importancia que... Habrá que ver, ¿no? ¿Qué digamos, cualidad? su misión, ¿cuál era? Era transmitir la palabra, ¿no? Que él lo expresó en un momento cuando dijo que otros vinieron también a transmitir la palabra, pero creo que no tuvieron tanto éxito como él. En el caso de Platón, de Sócrates, de Siddhartha. O sea, si bien vinieron, hicieron sus obras, pero transmitir la palabra como la transmitió Jesús... Bueno, ni posteriormente tampoco, ¿no? Y posteriormente tampoco, no Claro, hubo nadie. Es que a Sócrates le faltó hacer truco de magia. Si hubiera tenido eso, pues... Sí, lo comentaba Emma, el David Copperfield de la época. Podemos seguir si queréis con el del vino, por ejemplo. También los exorcismos, que bueno. eso también serían milagros o curaciones, ¿no?
Al final Sí, que no había exorcismos, no había exorcismos, lo que había era Era- ataques epilépticos, eso es. un montón de ataques epilépticos, que claro, en la Sí. época, como se desconocían los ataques epilépticos, pues ante De esa hecho, eso ignorancia... ocurre hoy. Hoy en día, a la gente que en Todavía países ocurre. que no se tiene mucho Sí, conocimiento, sí, todavía ocurre. que le toman No. como endemoniados. Lo que sucede, y quiero que lo penséis, es que en esos momentos cualquier enfermedad era llevada por el diablo. O sea, en un momento de tantísima ignorancia en el que todo era el bien y el mal, Dios y el demonio, o sea, cualquier enfermedad de una persona que se le quemaba la cosecha era porque había pecado. Una persona que perdía la vista era porque había pecado. Una persona que estaba en la calle y no tenía dónde comer era porque había pecado. Una persona que tenía pues esos ataques epilépticos pues era porque estaba endemoniado. El demonio se apoderaba de la gente. Tienes lepra, algo has hecho para tener lepra. O sea, has pecado, el demonio está en ti. O sea, era habitual, el demonio es el que provoca las enfermedades, ¿no? Es el que te ha provocado la enfermedad, las fiebres que se llevaban a tanta gente. O hasta una persona que entró en Y- cólera en un ataque de ira. Era. El ego. A eso poseído iba. por el Claro, demonio. el ego, los Lo que roles del hacía ego, o sea, eso, una persona era, que era, fuera más era hiperactiva, psicointegración lo que hacía. Calmaba los roles Claro, de ego una de la persona- gente que estaba tan alterada. Hace esa claro, una similitud. persona que fuera más hiperactivo de lo normal o que se explicara con cierta más vehemencia y que además se encontrara en ese momento pues en un arrebato de ira, en roles del ego que le poseía, pues eso ya era que estaba endemoniado y ahí pues Jesús entraba con su amor, cálmate hermano, y es que claro, tal y como habla él, es que te llega y la persona paraba en seco, claro, paraba en seco y decían, ya le ha sacado el demonio. Y además es que la persona se lo cree que tiene el demonio, porque todo el mundo, tiene el demonio. Y dice, ¡guau! Me ha liberado, mi maestro, ya no tengo el demonio. Es una cosa así. Había gente que no era creyente, por ejemplo, que insultaba al maestro de mala manera. Esta gente, pues muchos pasaron por endemoniados, o como digo, los epilépticos, que simplemente con la propia fe se le quitaba el ataque epiléptico al momento, lo cual no hacía que luego no tuviera más. Ojo, eso también decían, luego seguía teniendo ataques epilépticos, que se comentaba también en sesión. Hubiera sido buen Ahí tal vez Jesús psicointegrador esperaba en y estos que se le tiempos. pasara y listo, ¿no? Claro, Hubiera sido buen psicointegrador en estos tiempos. eso no hay duda, vamos, hubiera sido top. Hombre, El claro. mejor. Sí, eso es que no hay duda alguna. De Terrible, hecho, aquí una de las cosas que terriblemente siempre bueno, se ¿no? dice, yo es que siempre dice la gente, remarca los milagros de Jesús, no sé qué, yo siempre me quedo con sus mensajes, ¿no? Pero es que realmente de lo que nunca se habla es de esa figura de psicointegrador que tenía. O sea, es que era impresionante como te miraba, te decía 4 palabras, te ponía la mano encima y se acababa todo. Ya está, no hay más, ya no hay más roles. Ya está, incluso la persona cambiaba ese clic que yo siempre digo, hay que interiorizar las cosas, a veces era su mirada, su tono de voz, 4 palabras, la mano encima y la persona cambiaba, dejaba de pecar para toda la vida, ¿eh? Poder de Su energía, convicción. ¿no? Qué bárbaro, de alguna forma. Qué poder de convicción. Su carisma, Robert, y su carisma. Qué poder de convicción. Una cosa impresionante lo del maestro. Qué carisma. Qué increíble eso. Por eso dije, qué seguridad y La qué verdad base, que qué pagaría base se por tiene que ver, tener para llegar a eso. Las bodas de Canaán, ¿no? Argy también estuvimos Sí. por ahí viendo. Lo de las bodas de Caná es lo del vino. Lo del vino básicamente era barriles de vino vacíos que abajo queda El la mosto. compota el mosto, Ah, se le echa agua, se remueve y tiene vino nuevo. Y salía Ah. mejor ese vino. ah. Milagro. Milagro, hemos convertido el agua en vino. Claro, como están ahí Hostia, todos los los, apóstoles Jesús sabía lo esto. todos los así como pozos milagro. concentrados, normales, ¿dónde está toda la calidad? Eso lo mezclas con agua Claro. y ahí sale un vinazo. Es que es eso, justamente. Y la gente pues decía, ostras, el vino que ha hecho el maestro es de mayor calidad. No, bueno, es que Sí, Jesús sabía un poco más que los demás, ¿no? Aparte que esas bodas duraban 6 días, ya sabe cómo llegaban a ese 6.º día y que sin vino, pero venían con toda la carga. Pero también Así que imagínense. hay que destacar que no lo explicó el maestro y tampoco nadie se lo preguntó, por lo tanto no lo explicó y quedó ahí como mito, ¿no? Es que él no dijo milagro, dijo, lleno las vasijas con agua, remuévanlo, y porque sabía, y nada más, no dijo. Y después se mitificó, la misma gente lo hizo. Pues eso es igualito casi que lo de los peces. Es saber sobre una materia. Y la de medicina muchas veces también, ¿no? Pero lo de los panes y los peces no lo teníamos anotado, ¿verdad? Oye? Ahí tenemos que contar una anécdota porque David y yo, justo al ir finalizando yo era interlocutor, y al ir finalizando la sesión, yo iba a cortar la sesión, pero me llega la idea de continuar con 2 preguntas más, que eran,
la tempestad y los panes y los peces. O sea, yo no sé si fue casualidad o no, o magia o qué. Pero me llegó a mí, le llegó a David también. Y justo precisamente cuando iba a cortar la sesión, Maestro Jesús comenta exactamente esos dos temas. Bueno, eso es una demostración de que la mediunidad existe. O sea, lo único que hicisteis fue captar exactamente lo que yo capté. Es decir, captasteis lo que el maestro iba a decir. Sí, eso es una corroboración. Otros dirían premonición. Bueno, eso es una especie de corroboración, que la mediunidad existe, que la tenemos todos. Algunos Sí. mucho más desarrolladas, como Raúl, que la tiene al máximo nivel, y otros pues por intuición o en y como meditaciones. siempre comento yo, esa pequeña intuición, porque se llama intuición, eso no, a mí no me gusta llamarlo mediunidad, eso es más bien intuición, ¿no? Aunque concretamente ya en vuestro caso ya sería mediunidad, porque captasteis un concepto concreto. Ya no es intuición porque fue concreto, eso fue mediunidad, ¿no? A muy baja escala, pero fue mediunidad, con un acierto total además. Pero a mí siempre me gusta decirlo, es decir, esa pequeña intuición que todos decimos que tenéis, es que eso es trabajándolo se convierte en mediunidad de calidad. Si es que solamente se trata de invertir horas, como en todo. Sí, yo he de decir que como interlocutor y preparador de sesiones, pues también se tiene que tener una cierta capacidad de captación de las preguntas que te llegan y dices, hostia, qué buenas preguntas. Pues me da la sensación a mí de que me llegan muchas preguntas, ¿no? Y que en un momento puedo captar un montón. Hemos tocado todos los milagros, Bueno, gente. estar pensando en el tema. ¿De la tormenta? Los panes y ¿De los la peces. tormenta se dijo algo nos al falta por final? tocar. ¿Al final no se dice también algo de la tormenta? Sí, de la tormenta se dijo que no fue él, sino que cesó sola y además cesó con un tiempo determinado, pasó un tiempo, no fue al No, instante, ¿no? Súbitamente, no fue súbitamente. Lo que no sé es si les dijo hombres de poca fe o lo que pone ahí en la Biblia, ¿no? No sé si les dijo eso, eso pero lo que comenta es que como todo se aprovechando, mitificaba. esa frase es aprovechando. pudo haber aprovechado el momento. Ostras, que me viene. Esta frase la pongo aquí y es histórica. Todo se mitificaba tanto que ya se le relacionaba directamente con él, que era el Hijo de Dios. Ya está, solucionado. Todo. Cualquier suceso que ocurriera a su alrededor se relacionaba con su figura. O sea, la gente se recuperaba, no tenían un pequeño momento a lo mejor de estar mejor de una enfermedad. Y ya, ostras, eso es porque ha pasado Jesús por al lado. Jesús alucinaba, era como que. Y luego el tema de los panes y los peces. Sí, Creo que aparte deja un mensaje muy importante, ¿no? Que tiene que ver también con el hecho de que la magia, más allá de la energía crística y demás, que son casos muy particulares, ¿sí? Muy pocos en el mundo que pueden hacer eso, o contado, obviamente con los dedos, de una sola mano. Al margen de eso, detrás hay un enorme trabajo, ¿no? Fuera de la magia, que no tiene nada que ver con la magia, que es el enorme trabajo de Jesús para informarse, documentarse, aprender sobre distintos temas, y eso le lleva años, no es algo de la noche a la mañana. Y a través de todo ese trabajo metódico de años y años y años, él logra generar esa imagen, ¿no? Impactar de esa forma en la gente de esa época, donde prácticamente eran nulos de conocimiento, porque realmente es así. Ahí prácticamente nadie conocía nada, eran extremadamente ignorantes, mucho más de lo que somos nosotros ahora, porque realmente la ignorancia que hay aquí hoy en día también es enorme, no nos vamos a engañar, ¿sí? No nos vamos a engañar, es así, pero en ese momento era peor todavía, mucho peor. Entonces llega alguien como Jesús, con la impronta de Jesús, con el conocimiento detrás de Jesús, que lo hizo a través de años y años y años, y es imposible que esa persona no impacte, es imposible que esa persona no sorprenda, no genere esa imagen, ese halo de misticismo, ¿no? Porque no era una persona común. Porque no era que era distinta al resto, sino que tenía la curiosidad, como él dijo, ¿no? Y eso es importante, creo que es muy importante. Y con todas las dificultades que había en esa época de conseguir información, te tenías que ir lejos a aprender cualquier cosa, porque ya dice, joder, ya me hubiera gustado toda la información que tenéis vosotros ahora con internet, y con lo curioso que era yo, todo lo que hubiera aprendido yo, mucho más rápido y más fácil de lo que le costó a él cuando le tocó hacer la misión. Sí, iba a decir yo que el mérito que tiene ahí en una época, en tiempos difíciles, como suelen decir en sesiones muchos tetanes, pues podríamos decir que evidentemente el mito mucho mayor, por la dificultad simplemente. Allí había peligro de muerte también, en muchos sitios, por tus ideas. Bueno, oye, ¿qué pasaba con los panes y los peces? Venga, dispara. Pues mira, los panes y los peces.
Esto era algo que me comentaba Alex, que me lo recordaba de clases de filosofía, que nos decía nuestra profesora que el tema de los panes y los peces era una metáfora con el conocimiento, ¿no? Y luego confirmamos en sesión telepática contigo, Raúl, que eso es así, que era una metáfora, que la gente estaba, digamos, que hambrienta de conocimiento y Que querían no- saber. Vamos, dicho de Bien. otra manera, que nunca multiplicó panes ni peces y tampoco trajo nada de ningún universo paralelo. Es eso. Eso es. Ahora bien, ¿se puede hacer eso de traer cosas de universo paralelo? Pues no lo sé. No lo hemos Está bien. preguntado, pero dice una cosa muy importante el maestro cuando dice la energía crística sirve para sanar. Sirve para sanar y no sirve para multiplicar nada ni para hacer ese tipo de trucos de magia. Algo así dice. Se pasaron un poco, hay un momento concreto en la canalización que Sí, lo dice, dijo que era sirve para una sanar. energía constructora. Era una energía Sí. constructora. Sí. Y por que ese no lado pues se hacía- puede ver el sentido que tiene esa energía de reparación Y que no hacía ese reconstrucción tipo de celular, ¿no? cosas. También decía algo así como que no hacía ese tipo de cosas. En fin, habría que matizar mucho más. Lógicamente, eso lo dijo hacia el Sí, final ya de la lo de sesión, la terminando, pero transubstanciación podría la ser más gente- tema de... sí, lo veremos el año que viene. Es lo que digo. Hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, nos ha escrito y nos ha dicho, oye, y este milagro, y este otro, oye, que aquí os habéis dejado cosas. No se trata de que estas sesiones de los milagros fueran las únicas. Haremos más el año que viene, lo que pasa es que este año no podíamos más, ¿vale? Pero el año que viene seguimos y continuamos, que aún tenemos, me han dicho, caminar sobre el agua, ¿qué pasa con eso? Bueno, veremos a ver qué pasa con eso y todo lo que se queda, ¿vale? Pero un poco sí que es eso, o sea, la gente estaba muy, muy hambrienta de conocimiento de la palabra, entonces pues Jesús habló para un montón de personas y eso sí que fue un montón, ¿eh? Un montón. ¿Hemos tocado todos los milagros ahora ya? Creo que sí, Todos ¿no? los que en la sesión dimos, sí. Perfecto, Vale, pues entonces entonces... podemos Lo cambiar. único que no hemos hablado es de la primera sesión de... No, ya está, eso no hace falta. Vale, perfecto. Cambiamos de tema y le damos... Si no se nos va el tiempo, de verdad. Sí. Sí, se está haciendo muy largo el podcast y aún nos falta un par de cositas. Le damos la palabra a Dara, ya que nos sorprendió a todos los del grupo cuando nos brindó sobre un mensaje del Arcángel San Gabriel. Bueno, la verdad que seré breve porque la sesión fueron 12 minutos y el mensaje era muy concreto y muy acertado, ¿no? Pues Gabriel lo que hizo fue dar un mensaje de hacer el acto de reunirnos con los demás, aunque bueno, sabe que estamos en estos tiempos de coronavirus, pero aun y todo pues no hay excusa para atendernos y para hacer ese acto de pensar en los demás y de intentar tomarlos en cuenta, ¿no? A mí lo que más me sorprendió, que también me lo esperaba de alguna manera, que ya pudo dar un mensaje para todos, pero que siempre recalcando, ¿no? Pues la labor del maestro y que en esa encarnación de Jesús, pues todo esto ya lo dijo, de alguna manera, que él no tenía excusas para reunirse con los demás. Un poco eso. Mira, a mí personalmente lo que me llegó de tu sesión con Gabriel fue el hecho de que no solo decía servicio con el otro, fijarse en el otro, lo que siente el otro, lo que percibe el otro, preocuparse por los demás, sino que hizo hincapié concreto sobre la gente más cercana que tú tuvieras a tu alrededor, es decir, tu familia, lo que tuviera más a mano, ¿no? Por así decirlo. A mí eso fue lo que me llegó. Sí, así es. En estos tiempos de confinamiento los tenemos al lado y muchas veces también los podemos descuidar igualmente, porque damos por hecho las cosas y el dar por hecho pues es eso. Así que nunca hay que dar por hecho. Y porque los echamos de más. ¿Y cómo te sentiste tú en la canalización? Pues muy bien, me recordó muy al estilo del Maestro Jesús, ¿no? Muy tendido, muy tranquilo, pausado. Al fin y al cabo, bueno, en la Biblia pone que es el ángel, ¿no? Que le daba los mensajes directamente, así que pues tiene un estilo parecido, la verdad. ¿Alguien más quiere añadir? Sí, lo mismo que te dije yo, que me pareció muy al estilo de Jesús y que se nota que era el guía de Jesús, vamos, el guía angélico de Jesús. Sí, así es. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa o podemos
dar por finalizado el debate de estos temas tan interesantes. Pasamos al microabierto, ¿te parece? Vale, sí, no ha habido respuesta. Así que bueno, pues lo dejamos por hoy aquí y vamos a cambiar de sección a microabierto. Muy bien, pues voy a dar paso a Raúl. ¿Te gustaría decir algo en el microabierto? Escucha. Me río, ¿vale? Porque estabas diciendo que si alguien más quería decir algo del tema, vamos fatal de tiempo. Y Robert se estaba poniendo yo los auriculares, ¿vale? Que se había ido no sé dónde, se estaba poniendo los auriculares y yo, vamos a cambiar para que como se enganche ya no cortamos esto. No se termina el podcast. Por eso me estaba riendo. Qué fama, Robert. Bueno, voy a decir algo, sí. En verdad no voy a decir nada que no sepáis ya. Simplemente agradeceros a todos los que estuvisteis en los directos, los que nos habéis apoyado. Este tiempo está siendo histórico para TKL. Os lo agradecemos. Cada vez hay más gente interesada en nosotros, en estas sesiones, en lo que hacemos. De verdad que os lo agradecemos con nuestra, humildad, porque al final tampoco podemos hacer mucho más en estos tiempos tan difíciles con el COVID. Siempre lo digo, no somos médicos ni podemos ir a salvar vidas, si no, no estaríamos aquí. Así que bueno, pues hacemos lo que podemos. Os estamos intentando acompañar con el tema del confinamiento. Hemos hecho, como digo, canalizaciones sobre el COVID que os ha gustado mucho. Hemos tenido mucho feedback positivo, también, como digo, esta Semana Santa. Así que nada, os agradezco a todos y sobre todo agradezco a todo mi equipo. La gente no lo sabe, pero hay un equipo ahí muy comprometido detrás. Todos los que están hoy aquí son parte de eso. Y por supuesto, bueno, también están por ahí atrás grandes nombres, ¿no? Como Emma, que es un grande y que sin él pues no saldrían todas las infraestructuras técnicas. También Elisa, siempre hay gente apoyándonos. Así que muchas gracias a todos los que hacéis esto posible, de verdad. Muy bien, Raúl. ¿A alguien más le gustaría decir alguna cosilla en este microabierto? Luis, dime. Bueno, simplemente nada, recalcar que del maestro, bueno, se ha dicho de todo, ¿no? Ya. Pero más allá del conocimiento, no sé, me llega mucho la sencillez y la humildad de ver hacia el otro, nunca hacia sí mismo, y cómo lo humano, ¿no? Pues lo he comentado antes, parece que vence todo. Siempre decimos, ¿no? Hay gente que vende iluminaciones, gente que vende magias, gente que vende de todo, pero como lo humano y la sencillez es lo que realmente al final llega, ¿no? Eso es lo que me gustaría decir. Sí, lo comparto, Luis, con totalmente el mensaje de Jesús, esa sencillez y el amor y la empatía y la necesidad de ponerte en el lugar del otro y ayudarle con un simple gesto o con lo que podamos cada uno es súper importante. Mira, yo solo sé que la iluminación no sé lo que es, pero también voy a decir una cosa, seguro que sé lo que no es. O sea, la iluminación no es ir 24 horas predicando que estás iluminado, eso es segurísimo. O sea, que sé lo que no es, lo que no sé es lo que es. Y como dice grandes maestros, sobre todo uno muy cercano a toda la historia de la humanidad, ¿no? Solo sé que no sé nada. Dani, ¿qué te gustaría decir? Bueno, a veces es difícil no decir algo que corresponda con los demás compañeros que han hablado, que realmente, como Raúl y bueno, Luis, comparto totalmente, ¿no? Lo que dicen. Rescatar, ¿no? la grandeza, ¿no? De la imagen del maestro, pero por su humanidad, ¿no? Su dar hacia los demás, ¿no? Y que no quería vender nada, no salió a vender un negocio de lleguen hasta acá, puedo llegar yo solo, no, vendió humildad, ¿no? Vendió amor y gratis. Y bueno, a la gente invitarla realmente, porque la sección de los milagros de Jesús que está en la página web es muy completa, con una excelente
canalizaciones realizadas por Raúl que realmente traen unos mensajes del maestro históricamente, etapa a etapa, que son enriquecedoras. Así que los recomiendo a los que nos escuchan, ¿no? Que se hagan un paso por todas nuestras secciones y más que nada la de Jesús. Me viene ahí apoyando todo lo que hay, que la gente le eche un vistazo y que no se olvide. Por ahí anda Rubén. Haciendo ahí. Digo, Venga, aquí estoy yo". adelante, Rubén. Bueno, a mí me encantaría dejar una pequeña reflexión. Le voy a robar el espacio a Luis. Porque realmente estamos acostumbrados a que nos vendan cosas mágicas, ¿no? Y realmente la magia no existe, salvo que la haga uno mismo. Y esa magia casi siempre es mucho trabajo, mucho esmero, muchas horas y años, ¿no? Y de sentarse y hacer lo que uno le gusta, le apasiona, y tener esa cabecita abierta para nuevas cosas y seguir profundizando en temas. Nadie que se destaque en algo se destaca porque sí, solamente, sino porque detrás hay un trabajo enorme. Y Jesús, siendo quien es, no está ajeno ni exento de este trabajo. Justamente su enorme trabajo hizo que pudiera ser quien fue. Y creo que es importante tener referencias en la vida de uno. Por suerte he tenido muchas referencias en distintos ámbitos. Y hoy tengo que decir públicamente, y lo digo con una enorme admiración y respeto, hoy Raúl Caballero es mi maestro y es mi enorme referencia. Y yo sé el trabajo que él tiene detrás, de los años y años de trabajar para lograr esas sesiones mediúnicas o canalizaciones con ese altísimo nivel de calidad. Y eso no es magia, eso es trabajo. Y detrás de esas canalizaciones hay años y años de trabajo y de hacerlo día a día. No es casualidad, no ocurre porque sí, todo se puede hacer. Y yo creo que tomar referencias es importante en la vida de una persona. Así que agradezco enormemente que él esté siendo parte de mi vida. Muchas gracias por eso. Con alusión, Robert, la verdad es que, aparte de que te agradezco lo que has dicho, pero bueno, aparte de eso, la realidad es que he recibido mensajes desde los directos de personas diciendo que, bueno, que cómo puede ser que conecte tan rápido, que conecte de esa manera tan precisa, que tal y que igual, que cómo puede ser eso, ¿no? Y yo es que la gente me lo dice casi asustada, o sea, asustados o como increíble, o como no me lo creo, o como incrédulo, eso no puede ser Es eso, que ¿no? es un... Y yo siempre le digo, Sí. es que esto es trabajo y esfuerzo, dedicarle mucho tiempo, toda mi vida dedicado a esto. Es eso solo. Adrián. Bueno, yo simplemente quería decir que la figura del maestro es el ejemplo, ¿no? Él dio ejemplo durante su vida, hizo servicio, hasta murió por los demás haciendo servicio, y luego hay más cosas hay que comentar, ¿no? Ya no quiero hacer spoilers y no quiero apresurarme, pero hice más cosas aparte de morir. Luego se supone que resucitó y luego hizo más servicio. Spoiler, nadie sabe que resucitó. Sí, bueno, nosotros imaginamos que sí. Que Yo creo que ni la Biblia lo sabe. Eso dice la Biblia. Y por otra parte, destacar sobre todo una cosa que dije yo en un comentario por ahí que tenemos en Israel, que el maestro no tenía 3 genes, tenía 4 genes. Y el cuarto gen era el de la curiosidad. Es un gen que se ha de desarrollar también. Es un gen puramente científico. Y es muy importante. De los genes yo diría que más importante es que puede tener una persona en la vida. Y que le puede salvar la vida incluso y salvársela a muchos. Y eso precisamente fue lo que pasó con el Maestro Jesús, ¿no? Que gracias a esa curiosidad luego tenía herramientas y pudo utilizarlas. Así que podríamos decir que la curiosidad, bien llevada, pues es una gran virtud. Y mal Y es llevada, divertida y mal llevada mata al gato. Sí, es que existe la curiosidad negativa. Se podría hablar de eso, ¿no? Sacar los trapos sucios de la gente y cosas así. Pero bueno, no me interesa hablar ahora mismo de eso. Y qué decir que el gen de la curiosidad es una cosa que posee Raúl Caballero. O sea, que es una persona que investiga y estudia todo antes de hacer las cosas también. Y nosotros también, y los demás aquí.
tenemos mucha curiosidad en muchas cosas y por eso estamos aquí para Es aprender. que las horas que tú y yo le metemos a cada sesión de misterios es brutal. O sea, esto la gente se cree. Pero brutal, La gente igual se cree que tú te documentas y que yo estoy así esperando la canalización, y esto no es así. O sea, la documentación que nos pegamos los dos, la maratón de horas que nos metemos. Normalmente una sesión de estas se prepara en un mes o en 2 semanas, porque te van apareciendo preguntas, a ver, un mes puede ser exagerado decirlo, ¿no? Pero puede ser que un mes tarde, dependiendo de... Si tú lo planificas para un mes, vas a tardar. Es que depende del tema, no es lo mismo el manuscrito Voynich que da para nada que yo que el misterio de la vida de Jesús que da para mucho, pero bueno, ya lo explicaremos en otro momento. Sí, que nos vamos alargando y vamos, madre mía, pobre David después cuando tenga que editar. Bien, pues comparto lo tuyo, Adrián, con curiosidad, es verdad que se llega mucho y es hay que decir que lo de Jesús tenerlo. Lo hicimos a contrarreloj, o sea, lo hicimos la misma semana todo. En 2 o 3 días todo. Y fue todo pues más fuerte, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, pues cerramos el programa y daremos paso a la despedida. Raúl, venga, que te veo con muchas ganas de despedirte. Bueno, ganas de despedirme, no sé, pero ya sabes que yo me puedo quedar aquí 3, 4, 5 No sé, por eso lo decía. Yo soy de ganas de despedirme, no sé, pero sí que voy a agradecer todo el apoyo, como he dicho antes, de todo el mundo. Momentos de cifras muy buenas para Tetael y bueno, pues yo creo que al final es quedarse con el gran titular, que es que me lo voy a tener que hacer mío, Robert, te lo voy a tener que robar, de verdad, vas para periodista, Es que me parece buenísimo, ¿no? Jesús rompió el mito, ¿no? Y entró en la ciencia, es que fue así. En fin, con eso creo que está bien para despedirse. Un saludo a todos y ya sabéis. ¿Lo ha dicho Robert o David? No he dicho Robert, pero yo antes me he equivocado y he dicho David. Pero he dicho Robert. No sé en qué estaba pensando, porque estaba pensando en Robert y he dicho David. O sea, he dicho el nombre que no pensaba. O sea, una cosa. Y por cierto, esto también puede pasar en canalización, ya lo podéis ver, porque al final, si te pasa normal hablando, o sea, en canalización también estás pensando, tienes el concepto claro y dices otra cosa y estás completamente seguro que has dicho lo que has dicho. De hecho, cuando me habéis dicho, ¿has dicho David? ¿Qué he dicho David? O sea, yo pensaba que había dicho solo, pero lo tenía clarísimo que lo había hecho, de hecho lo acababa de decir. Bueno, en fin, eso. Sí, nos enrollamos, venga. Seguiremos haciendo cositas en salud psicoemocional. Exacto. Un saludo para todos. David, venga, que te veo con ganas de que esto se enrolla mucho hoy. Si no terminamos más. Y bueno, un saludo para todos. Me encantó, como siempre, disfrutar de este espacio con todos ustedes. Y voy a despedirme con una frase muy acá del grupo, que Raúl seguramente y Robert están en conocimiento, ¿no? Cuando la gente tenga dudas, que diga, ¿qué haría Jesús, ¿no? En ese momento. Nada más, hasta la próxima. Robert, hasta otra reunión. Espero que sí. Si no desencarno antes, espero que no. Me gustaría hacer un par de cosas más todavía. Un placer como siempre, es un placer. Pasa tan rápido todo esto que da para seguir hablando, pero por respeto a los que no van a oír, mejor despedirnos ahora. Muchas gracias y hasta la próxima. Luis, nos vamos despidiendo. Venga, gracias por todo y ya nos vemos en la próxima. A Dara y Maxi, gracias por venir y contar con vosotros. A vosotros y por todo el contenido que creáis, la verdad es una gran labor. Bueno, a mí se me ha hecho muy cortito, lástima que se acabó. Pues nada, ya me despido. Porque si no, él seguiría hablando del tercer gen. No lo digas muy fuerte, que Robert se engancha. Nos da el último mensaje. Bueno, pues venga, un abrazo para todos. Y Adrián, ¿te despides también a los oyentes? Que bueno, que cuando queráis hacemos un podcast de 5 horas, ¿eh? Que no, aquí no hay problema, aquí hay gente con fuelle y para ratos. Sí. Nada, encantado de estar aquí, me gusta mucho estar con vosotros hablando de temas interesantes y muchas gracias por estar. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado igual que nosotros, que hemos tenido cola hoy y no hubiésemos terminado, así que gracias por estar.
Os recuerdo a todos que nos podéis seguir en nuestra página web www.tetra-el.org, también a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Twitter, y sobre todo hacer hincapié con la última novedad que ha creado Raúl con la sección de salud psicoemocional. Es bastante importante porque nos da una serie de pautas y sus reflexiones que son muy buenas y nos pueden servir en el día a día. Así que bueno, pues estad atentos a las novedades que se van presentando. Un saludo a todos y muchísima luz.